Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista con Andrea. De verdad que estoy muy contenta de recibir en este estudio a la diputada Adriana Hernández, quien está aquí a mi lado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero comentarles que este cubrebocas me lo trajo desde La Piedad. Sí. Y se lo agradezco mucho. Estamos en época patria, así que bueno, pues el rojo me encanta, me va muy bien. Nada más que bueno, ustedes disculparán, ahorita no estoy combinada. Diputada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Le debo confesar que tenía 3 años queriéndola entrevistar. Por diferentes cuestiones, bueno, a veces uno logra pues organizarse, pero le agradezco muchísimo y también a todo su equipo por su presencia esta noche. No, Andrea, al contrario, un gusto estar aquí. Luego a veces las circunstancias no se dan, pero qué bueno que ya hoy se da esta oportunidad. Encantada de estar aquí y se te ve muy bonito. Muchas el cubrebocas. Además hecho de rebozo, ya ves que en La Piedad somos reboceros, entonces pues se te ve muy bonita. Muchas gracias y lo mismo digo, de verdad la textura está muy bonita. Déjenme platicarles y platicarle también, diputada, mi mamá es pues una persona, somos de pueblo, de Tuxpan, Michoacán, del oriente de Michoacán, y ella es costurera, entonces aprecio muchísimo los detalles, claro, las telas, los bordados, porque pues es lo que sabes lo que significa. Sí, claro que sí. Pues qué bueno que te gusta. Y platicando de La Piedad, usted nació en La Piedad, creció allá, ¿cómo fue su niñez? ¿Qué contacto tiene todavía? ¿Usted visita continuamente La Piedad cada fin de semana? ¿Cómo está su dinámica pues laboral, digamos, con La Piedad y Morelia y Michoacán y los planes que vienen a futuro? Sí, Andrea, yo nací orgullosamente en La Piedad, ya hace muchitos años. No tantos, está muy joven. No, ya son muchitos años, benditos años, porque la verdad, yo sí los valoro. Y sí trato de visitar muy seguido, pues finalmente ha sido mi distrito, ha sido quien me ha arropado toda la gente de La Piedad y de la región en mi carrera política desde hace ya casi 20 años. Entonces sigo en comunicación con la gente, seguimos trabajando con mi equipo allá antes de la pandemia y ahora con mayor razón después de la pandemia. Tengo mi casa de enlace, que yo creo que soy la única diputada que tiene ya casi más de 10 años con mi casa de enlace al servicio de la gente. Y pues sí, trato de visitar lo más que puedo. Bien, ¿extraña algo? Digo, para la gente que no conozca La Piedad y que ande aquí en Michoacán, ¿qué hay que comer en La Piedad? A ver, platíquenme. Mira, sí extraño, aunque como estamos cerquita, cuando no puedo ir, viene algún familiar, algún amigo y me trae, ¿no? Pero desde las carnitas, las tortas al vapor, ¿Las tortas al vapor? Tortas al vapor. ¿Cómo son esas? No las conozco. Son, es de pierna de cerdo, como la de las carnitas, rebanada. Lleva frijolitos, el lomo, aguacate, jitomate, chilito, crema. Qué rico. Y el bolillo, en lugar de ser planchado, lo tienen en una vaporera. Ajá. Entonces te lo comes calientito, suavecito. Entonces, deliciosas. No, bueno, ya se antojó. Y bueno, eso es por ponerte un ejemplo, ¿no? Porque tenemos muchísimas cosas más, que en cuanto a gastronomía, que cada que voy, pues bueno, ya sabrás, pierdo la dieta. No, pues ¿cuál dieta con esos antojitos gastronómicos? Yo creo que en todo Michoacán no hay mucho que probar, que degustar. Afortunadamente, sí. Y bueno, usted comenzó su carrera política muy, muy joven, como regidora de La Piedad. Posteriormente se va pues a la Ciudad de México como diputada federal. Sí. Regresa nuevamente a Michoacán y la vemos constantemente pues con iniciativas siempre a favor de los niños, de las mujeres, de los adultos mayores. Platíquenos, ¿cuál es ese compromiso? ¿Qué le mueve a Adriana Hernández en su corazón, en su alma, para estar enfocada en estas políticas públicas justamente para los más vulnerables? Mira, Andrea, primero te voy a decir, para entender el contexto del por qué hago muchas cosas. En mi origen político no fue necesariamente como muchos que les mueve participar en la política para tener un puesto, ¿no? Hoy escucho a muchos jóvenes, que además es respetable,
pero escucho a muchos jóvenes que de manera inmediata quieren entrar a un partido para ser diputado, regidor, presidente, etcétera. Yo siempre, mi familia es una familia muy grande, somos 2 hermanos, una familia muy arraigada en valores, mis papás siempre nos formaron en valores muy, muy fuertes. Y yo siempre hacía labor social, fuera de partidos políticos, con mis grupos de amigos, siempre fui muy amiguera. Entonces, con mis grupos de amigos siempre hice labor social en los asilos, en las colonias, en los ranchos, en todas partes, ¿no? Y ¿qué me movió? Cuando ya me invitan a participar dentro del partido, yo lo vi como una posibilidad, como una puerta de poder ayudar de mejor manera a hacer todo lo que ya me gustaba hacer, que era la labor social. Entonces, lo que a mí me movió a empezar a participar en política no fue la política en sí, sino fue el que esa ventana pues iba a estar más grande, esa puerta iba a estar más grande para poder ayudar a más gente. Entonces, he tratado de que en cada espacio que, por cierto, me ha costado mucho trabajo llegar, que en cada espacio que yo tengo la oportunidad de trabajar y de servir, no se me olvide ese origen del por qué inicié. Entonces, ahora en materia legislativa, bueno, yo siempre digo que nosotros los diputados tenemos la oportunidad de transformar la vida de la gente cuando realmente pues nos metemos a hacer nuestro trabajo, ¿no? Porque luego a veces nos podemos enredar en otras cosas y se pasa de noche el trabajo legislativo. Entonces, siendo diputada federal, tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Un alto honor, Andrea, porque pocos michoacanos han presidido comisiones en la Cámara de Diputados. Las han integrado unas muy importantes, pero presidir luego no es tan fácil. Son poquito más de 50 comisiones, entonces no alcanzan. Y son las que menos lucen también. Y son las que menos lucen. Para mí, pues la verdad, encantada, porque son temas que pues tienen que ver con una gran preocupación de un núcleo tan importante en la sociedad, ¿no? Los grupos vulnerables, donde entran mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, que además Michoacán ocupa un lugar importantísimo con personas con discapacidad, y me metí mucho al tema. Cambiamos reglas de operación en programas sociales para ayudar a todos esos grupos. Trabajamos con grupos de discapacidad de todo el país, de niños Down, de discapacidad visual, intelectual, motriz, auditiva, y la verdad se hizo un equipo muy padre. Y también tuve la oportunidad en mi comisión y en la comisión de la niñez de impulsar por primera vez en México, porque no la teníamos, la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, por supuesto que tenía que hacer lo mismo que pude lograr a nivel federal en mi estado, porque por supuesto, pues si no te traes esos ejemplos al estado, pues entonces ¿de qué sirve, no? Que tomes experiencia. Y bueno, desde la legislatura pasada hemos tratado de armonizar todas estas leyes a nivel estatal. Ahorita con temas más fuertes, con el tema de pederastía, por ejemplo, de abuso sexual en contra de los menores, el tema de adopción, el tema del no maltrato a nuestros adultos mayores, que también es una situación terrible. Se están perdiendo tanto los valores en la sociedad, que ya no les importa abandonar a un viejito que les dio la vida, casa, sustento, educación, etcétera, ¿no? Y no solamente el abandono, además el golpe, el maltrato, ¿no? Así es. Porque, bueno, podríamos decir, ok, abandonaste a tu mamá o a tu papá, porque era una carga para ti, pero no conforme con ello, hay historias donde además reciben maltrato. Así es. Entonces se debe legislar, se debe obviamente empezar desde la educación, ¿no? La concientización, estos espacios tan privilegiados que también tienen algunos pues funcionarios para concientizar y para educar, y nosotros como sociedad, el famoso tejido social que nos está costando tanto trabajo a México y que nos va a llevar unos buenos años. Claro. Pero obviamente se tiene que hacer, y con este pensamiento positivo y por supuesto con el compromiso que ahorita, bueno, de escucharla digo, wow, claro, pues si de eso se trata la política, yo también quiero, ¿no? Claro. Sin embargo, hacer esta diferencia de el por qué usted está comprometida con los niños, con las mujeres, con los jóvenes, ahorita hablando ya de Michoacán, con esta ley que nos comenta, y por supuesto con los adultos mayores. Cuando vemos en redes sociales pronunciamientos,
voy a poner un ejemplo nada más, Sí. a favor o en contra del aborto, los animalistas, todas estas acciones por el medio ambiente, y de repente uno dice, claro, yo como adulto puedo expresar mi opinión, puedo decir a favor o en contra, pero los vulnerables, en este caso, los niños con síndrome de Down, los niños y mujeres víctimas de la trata de personas o pederastia, los adultos mayores que ya no son escuchados, que no son ni siquiera tomados en cuenta como parte de nuestra sociedad, tener a alguien que haga todo este trabajo legislativo a su favor es realmente pues honorable y admirable, ¿no? Aquí en Michoacán, retomando esta ley para proteger a los niños y adolescentes, ¿en qué consiste? Justamente para todos aquellos que nos estén viendo, ¿en qué consiste esta ley? Bueno, esto ya se aprobó desde legislatura anteriores, Andrea, porque te digo, tiene que haber una homologación federal. Cuando sale una ley nueva a nivel federal, se tiene que homologar en todos los estados. Pues es proteger los derechos de los niños, que tienen derecho a una familia, que tienen derecho a estudiar. Por ejemplo, ahorita estamos viendo una situación preocupante con esta nueva forma de convivir, como los niños, ya no digamos que no tengan internet, no tienen televisión para ver las clases que les están dando por televisión. O sea, no tienen ni siquiera un techo a veces donde estar pues tomando sus clases, ¿no? Entonces, ese tendría que ser un derecho fundamental de las niñas y de los niños de nuestro país y en el caso también de Michoacán, y habla de la gran desigualdad que hay y que a veces los adultos no nos fijamos, tú bien lo dices, ¿no? Sin que sea una importancia menor, pero luego a veces nos enfrascamos en tantos temas que nos afectan a nosotros de manera directa o que no nos afectan, pero nos gusta meternos porque son polémicos y porque dan materia para hablar y etcétera, nos dan publicidad y nos olvidamos de las clases más desprotegidas, que en este caso, por ejemplo, ahorita estamos viendo en la pandemia, son los niños. Claro. Acabo de ver un reportaje donde una abuelita dice, bueno, es que yo me encargo de mis hijas porque con el tema de violencia, pues los abuelitos son los que se encargan. Así es. Dice, ¿yo cómo le voy a ayudar a mi niño a estudiar si ni siquiera sé escribir mi nombre? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esos niños se van a atrasar y no van a tener sus estudios. Entonces, esta ley engloba todos estos derechos a los que los niños tienen y que, bueno, tristemente de nada nos sirve tener leyes y más leyes si ya en la práctica pues no se aplica, ¿no? Y yo creo que, perdón que le interrumpa, diputada, pero es que no se puede aplicar porque en estas familias de grupos pues tan necesitados, pues primero hay que comer y después pensar en una televisión, ¿no? Por supuesto, claro. Y esta pandemia nos vino a dar, ahora sí como se dice, en la torre, pero a todos. Nadie se imaginaba esto, ¿no? No estábamos preparados. Terrible la situación, Andrea, porque además, pues desafortunadamente los que siempre son golpeados vuelven a ser más golpeados con este tipo de situaciones, ¿no? Yo te decía hace un momento el tema del abuso, por ejemplo, de los niños. Se ha recrudecido con esta pandemia el abuso en contra de las mujeres, pero también el abuso en contra de los niños, y no solamente físico, sino sexual. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar encerrados pues con sus agresores sexuales. Entonces, son cosas en las que tenemos, por supuesto, que poner atención. Mira, luego dicen, y me preguntaban el otro día en un noticiero, me decían, es que la mujer es una parte sensible, ¿no? Y lo dicen como si fuéramos una figura no fuerte para poder desarrollar algún espacio político o algún espacio empresarial también, sino nada más como la parte linda, ¿no? Y entonces yo les decía, por supuesto que somos la parte linda, la parte sensible, la parte consciente, también somos la parte fuerte porque ya hemos demostrado y claro, no solo tú en tu ambiente, en tu ámbito, yo en el mío, en el ámbito empresarial, en muchos, que por supuesto que sí podemos hacer las cosas, pero es verdad que nosotras tenemos esa maravillosa pues beneficio, esa maravillosa bondad de poder hacer varias cosas, y entre esas varias cosas no quitar la razón del por qué estamos aquí, ¿no? Y yo creo que si nosotros como mujeres no ponemos esa sensibilidad y no abrimos los ojos a lo que realmente pasa
pues entonces ¿quién lo va a hacer, no? Nosotras como mamás, como hijas, como hermanas, como amigas, como esposas, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que sí tenemos nosotros que hacer una gran lucha común, Andrea, para poder combatir, no de la noche a la mañana. Yo soy consciente que lo que yo hago pues, es un granito pequeñito que yo estoy aportando. Pero que ese granito puede cambiar la vida de un adulto mayor. Así es, por de supuesto. Una mujer violentada, sí. De un niño víctima del abuso sexual. Estas leyes son necesarias y además si usted con ese granito de arena va a hacer que la vida de las personas pues cambien para bien, pues sígalo haciendo, diputada. Claro, la queremos por muchos años. ¿Qué planes tiene? ¿Qué proyectos hay? Yo creo que es un poco temprano hablar pues del movimiento que vamos a ver en los futuros meses, el próximo año, ¿no? Claro. Con las elecciones, pero ¿cuáles son los proyectos que usted personalmente tiene? Mira, mi proyecto principal ahorita es seguir trabajando en lo que hago, que además me encanta. Siempre he dicho, y así me ha funcionado a lo largo de mi carrera, que cuando trabajas en el ámbito que sea, porque también antes del ámbito político trabajé en el ámbito empresarial y hice mil cosas, ¿no? Pero siempre cuando trabajas y haces bien las cosas y haces lo que tienes que hacer, las puertas se abren para otras oportunidades. Entonces, no sé qué va a pasar, sé que tengo un buen futuro porque he trabajado construyéndolo, pero lo que sí te digo es que seguiré trabajando en mi estado porque además es una convicción que tengo. No importa si tienes o no tienes un espacio público o si tengo o no tengo un espacio público, pero yo siempre buscaré trabajar porque pues así soy, ¿no? O sea, no es algo que yo esté haciendo por obligación. Le gusta sino estar lo activa. hago porque me gusta trabajar con la gente. Yo de verdad, Andrea, tengo experiencias muy padres. Claro que también te tocan experiencias malas, pero esas ni las tomo en cuenta, ¿no? Tengo experiencias muy padres porque yo en mi región trabajo siempre con muchos ciudadanos y ciudadanas voluntarios. Qué bien. Seguramente tú ves que ahorita todo el mundo reparte despensas, ¿no? Ah, sí. Y entonces andan en las colonias, casa por casa, en los grupos. Sí. Y más ahora que ya se vienen los tiempos electorales, vamos a ver cómo va a empezar la repartición de todo. Y entonces resulta que ves a una persona que ya le llegó de aquí, de acá, de acá, de acá, 5 o 6 despensas, ¿no? Y el viejito de la comunidad alejada que como no va a pedir porque pues no puede caminar, no sabe de comunicación, etcétera, nunca le llega. Así es. Y yo trabajo de diferente manera. Yo tejo una red ciudadana donde a partir de que empezó la pandemia yo abrí mi oficina virtual. Tengo 2 líneas activas. En mis redes sociales también las tengo activas. Y a mí me llaman y me dicen, diputada, en tal colonia hay 2 viejitos que no tienen comida o que están enfermos o esto, ¿no? Y entonces ya les mandamos su despensa. O hay un grupo de meseros pues que también con la pandemia dejaron de trabajar y que normalmente ellos no van a pedir ayuda porque pues a veces hasta les da pena, ¿no? Claro, sí. Entonces les entregamos su despensa a los grupos de meseros, a los grupos de músicos. Por ejemplo, en el caso del transporte, pues no anduvimos combi por combi o camión por camión entregando cosas, sino es con las mesas directivas, cómo ayudamos. Hemos entregado sanitizante a todo el transporte público, a los mercados, a los hospitales. Estoy con campañas permanentes, con protección civil, con bomberos para hacer la concientización del uso del cubrebocas, regalando. Y en el tema de apoyo alimentario también, ¿no? Ayuda psicológica, incluso la denuncia si es que alguien sabe de maltrato de alguna mujer, de algún niño ahorita con este tema. Entonces, esto es muy padre porque entonces sí estamos en una dinámica de trabajo en equipo con la ciudadanía y lo podemos hacer. Difícilmente nosotros o yo pudiera hacer tanta cosa sin la ayuda de la ciudadanía. Pero indudablemente ha sido un trabajo de años. Sí, por supuesto. Esto no fue ayer, ¿no? Como usted lo menciona, ha ido construyendo toda esta red y de voluntarios que también apoyan, independientemente del partido. Así es, me imagino yo, por lo que me comenta. Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar con
con una mujer que se lanzó muy valiente. Yo sabía que íbamos a perder, porque eso siempre lo supe, perdón que lo diga, pero es así. Ella se lanzó pues como candidata a presidente municipal de mi pueblo por el Partido Revolucionario Institucional. Para empezar, a mí me llamó mucho la atención que una mujer se atreviera a lanzarse por primera vez como presidente municipal en un pueblo como el mío, que soy de Tuxpan, Michoacán. Yo, por supuesto que estuve en su trabajo de campaña desde el principio hasta el final. Y dije, qué valiente que se lance así en este pueblo donde no se ha visto todavía y no hemos visto una presidenta mujer, bueno, ni una diputada salió por ahí. Y yo digo, sé que vamos a perder, porque uno ya lo vive, lo intuye, se hace el trabajo, se visitan las colonias, pero era una época difícil y sabíamos que el PRI no iba a ganar. Sin embargo, por congruencia en ese momento, los que participamos en esa campaña dijimos, o por lo menos yo dije, sé que vamos a perder, pero es la primera vez que una mujer se atreve y yo quiero estar ahí. Entonces, para escuchar a mujeres como usted, independientemente del partido político, porque déjeme decirles que si me fui a esa campaña a trabajar fue porque en el otro partido no me quisieron, ni siquiera pasaron mi currículum. Yo lo que quería era tener trabajar, la experiencia, claro. Y trabajar, ¿no? Pero bueno, era un momento difícil. Ahorita creo que ya hay más espacios políticos que ocupan las mujeres y que están dejando una buena referencia como usted. Y se lo digo sinceramente porque sí, las mujeres trabajamos, a las que nos gusta trabajar en cualquier ámbito, trabajamos, claro, independientemente de que se tenga el espacio público o no. Sé que usted es, bueno, también trabajó en iniciativa privada, no estoy muy con el dato así preciso de qué fue lo que ejerció en iniciativa privada. No sé si es algo de informática, computadoras. Fíjate que yo hacía, era el tema administrativo. Luego, y qué bueno que lo comentas, porque luego sabes que a mí me ven, por ejemplo, en la posición que tengo ahora, y entonces mucha gente dice, sí, claro, pues ahí están, ¿no? Los que no hacen, no por mí, sino en general, ¿no? Sí. Y yo quiero decirte que yo al final soy una persona como la mayoría de las mujeres y de los hombres de Michoacán. Yo trabajé, al igual que muchísima gente, vendí cosas cuando estaba bien chavita, porque siempre fui muy activa, ¿sí? Yo vendía cosas, entré a trabajar. Mi primer trabajo fue cuando estaba en la prepa, de auxiliar contable, con un despacho contable que me pagaban 150 pesos a la semana, pero yo era feliz. Después trabajé en una empresa, era la que contestaba el conmutador, y luego de contestar el conmutador, aprendí, ya estaba terminando mi prepa técnica de auxiliar contable, entonces me hice auxiliar contable, después aprendí el departamento de compras, de ventas, de inventarios, etcétera. Entonces terminé al final en esa empresa capacitando todos los puestos, porque yo ya había aprendido de todos, ¿no? Entonces, eso me permitió sacar adelante mi universidad, porque yo siempre desde prepa trabajaba y estudiaba. Y también en la universidad trabajaba y estudiaba. ¿Qué estudió, diputada? Estudié licenciatura en informática, administrativa. Entonces, no andaba tan perdida, con las computadoras. Administrativa, porque a mí me llamaba mucho la atención la administración, que es en lo que yo siempre me había desarrollado. Después que terminé la universidad, continué trabajando en el ámbito empresarial. Mi último trabajo que tuve fue gerente de ventas en un grupo de 3 empresas, que me permitió tener pues muchísima experiencia, y ya a la par yo siempre hacía lo que te comentaba, la labor social, ¿no? Mi trabajo y trabajos de labor social, siempre. Es importante conocer estos perfiles, estas actividades de los diputados, porque voy a retomar lo que comentó también usted al principio. Sí, a veces nos involucramos en temas polémicos, temas de debate, porque son los que nos dan promoción o publicidad, pero nadie sabe lo que hay detrás. El trabajo, el esfuerzo, pues todo este trabajo de ayudar siempre a los más desprotegidos. Yo creo que en los pueblos todavía se usa mucho, que las abuelitas tienen mucho que ver en esto, ¿no? Sí. Recuerdo a mi abuela y a otras señoras de su generación, sin hablar de política, sino más bien
por ayuda a la iglesia, se iban a repartir despensas a las rancherías, Claro. a los pueblitos o a visitar a los enfermos. Eso se hace mucho. ¿Verdad? Sí, en por supuesto. nuestros pueblos es algo que a lo mejor las abuelitas y las mamás Así es. pues siembran en los nietos. A lo mejor en usted claro. tuvo alguna influencia, no lo sé. Claro. Su Pues familia. mis papás siempre fuimos gente de trabajo. Imagínate, 12 hijos. Mi papá Bastantes. técnico en electrónica, mi mamá dedicada al hogar, pues por supuesto que tenía que ser una familia de mucho trabajo. Los más grandes iban ayudando a los más chiquitos y a todos absolutamente nos ha tocado ayudar a nuestra casa. Así es. Sí, cosa que hoy ya no se ve y ahorita muchos jóvenes que terminan la universidad empiezan a trabajar para comprarse su carro, sus cosas y entonces los papás se van quedando allí guardaditos. Entonces, yo de verdad, Andrea, todas estas experiencias y mucha gente le dará pena decir, es que yo trabajaba en un despacho contable. A mí la verdad es que todo lo que he vivido en mi vida, todo, bueno y malo, me hace ser la persona que hoy soy, ¿no? Una mujer que conoce desde abajo, desde el fondo, las necesidades reales, porque también es importante conocer realmente lo que sucede en todos los ámbitos de la sociedad para poder entender y poder actuar. Okay. Y eso me permite hoy pues, ser la mujer que soy y dar o aportar en el ámbito político en el que estoy lo que yo puedo aportar, ¿no? Y sobre todo, y siempre lo digo donde me paro, y sobre todo a los jóvenes los invito mucho a que no olviden su origen. Todos podemos lograr nuestros sueños, llegar a donde querramos llegar, pero a veces llegamos a un punto en el que ya nos da pena decir ¿de dónde somos o qué hicimos. Y no, mira, yo incluso dentro del partido no empecé como regidora. A mí me invitaron a participar y yo veía qué rápido eran dirigentes, secretarios, regidores, decía yo, pues qué padre. Pues a mí no. Okay. Si yo quería acomodar sillas, casi había una elección interna para ver si yo las acomodaba o quién, ¿no? Entonces era acomodar sillas, fui maestra de ceremonias, me tocó hacer perifoneo, que no llegaba el del perifoneo, ya venía el candidato a perifonear, ¿no? Las campañas. A repartir volantes, a coordinar brigadas para los candidatos. Entonces, me sé perfectamente todos los pasos de una campaña. Okay. Y luego también fui secretaria de mi partido, dirigente juvenil y hasta después regidora. Ya tuve la oportunidad de ser regidora. Esa dinámica que usted comenta me río porque es muy divertida. Claro. Al final de cuentas uno termina exhausto. Sí. Porque, digo, ni en la casa, ¿cómo se dice ese refrán? Farol de... Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Uno no está en casa, pero afuera sí, claro. de todo, ¿no? El entregar las despensas, todo. Perifoneo, cuando no entregan los materiales de las impresiones, las lonas. Y para mí más pesado, Andrea, porque tenía que trabajar. ¿También trabajaba? Sí, por supuesto, pues es que si no, ¿de dónde yo me mantenía? Entonces, okay. Yo trabajaba. Entonces, en la mañana me iba a mi trabajo y por la tarde-noche hacía mi trabajo que me tocara de campaña, ¿no? Entonces, pero te digo, la verdad es que todas estas experiencias nos hacen ser las personas que somos, ¿no? Igual quienes no les ha costado mucho y quienes no tienen el valor de las cosas, pues a lo mejor no lo valoran tanto. No lo pueden apreciar. Pero bueno, cada persona y cada cosa es esa parte, ¿no? Yo de verdad estoy muy orgullosa de lo que soy, de lo que he logrado, porque no ha sido fácil. Cuando yo inicié no había cuota de género en ningún partido, no por ley tampoco, entonces sí me tocó picar piedra. Yo estaba además, como tú lo dices, jovencita, entonces tenía que pues trabajar con puro adulto y pura mujer ya adulta, que así como hay gente que luego no te abre las puertas tan fácilmente, hay mucha gente que sí te ayuda, que sí me ayudó, me impulsó, me cuidó, ¿no? Porque también hay que cuidar. Sí. Y finalmente, pues hoy estoy aquí, como tú lo decías ya, fui regidora, fui candidata suplente a una diputación federal y perdimos. Okay. Luego fui candidata a diputada federal, gané, diputada local, gané, y ahora pues con un espacio de representación proporcional. Es maravilloso ganar, pero cuando se pierde, porque en este camino y como todo en la vida perdemos, ¿cómo se repuso ante esa pérdida políticamente hablando? Mira, Andrea, cuando a mí me invitaron a participar en esa ocasión en la suplencia, acababan de redistritar en general en los distritos federales.
y nos acaban de juntar a nosotros La Piedad con Zamora, entonces era una cosa nueva porque pues no teníamos mucha relación culturalmente hablando, y pues yo sabía, como tú dices, que allá es que vas a perder, yo sabía que iba a ser una elección muy difícil, tenía poca experiencia, fue en el 2006, tenía poca experiencia, sin embargo acepté, porque sabía que eso me iba a dar la experiencia para futuras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo decía, a ver, después de esta campaña, mi reto va a ser que cuando ya cerremos campaña y me toque hablar, ya no voy a leer un discurso, ¿no? Okay. Ya voy a improvisar. Yeah. Mi reto va a ser que ya no me va a dar pena esto, o ya voy a poder hacer esto, pero además me ayudó a conocer más de fondo toda la región, incluyendo Zamora, y la verdad fue una experiencia muy padre que en lo personal a mí me sirvió para crecer muchísimo, ¿no? Yo a partir de ahí, mi vida fue otra, y otra vez, pues más complicado para mí, porque también tenía que trabajar. En mi trabajo me dan oportunidad de andar en campaña y estar entregando resultados donde tenía que trabajar. Entonces, imagínate, entre recorrido y recorrido yo iba haciendo reportes que tenía que presentar en las juntas, y entonces llegábamos a otra gira y así. No me imagino. Entonces fue muy padre. ¿Qué vitaminas toma? ¿Cuántas horas tiene al día, su día? Porque claro, para esto se necesita tiempo, energía, concentración, mucha dedicación. ¿Cómo reparte todas estas, en aquel momento, cómo repartía todas esas actividades? Mira, también tenía toda la energía porque estaba más joven, ¿no? Sí, bueno, entonces también eso es importante. Es importante aprovechar esos momentos porque traes toda la energía, todas las ganas, toda la fuerza. También toda la inocencia y el pensar que te vas a comer el mundo, ¿no? Tú solo. Y bueno, poco a poco con las experiencias vas aprendiendo que no todo es color de rosa. Ya cuando pierdes, claro que se siente feo. Además, quien iba en la titularidad era un hombre excelente, muy buena persona, trabajador. Y yo decía, es que la gente se está perdiendo de tener un diputado como él porque es muy buena persona. Y también entiendes que sí es esto, ¿no? Sí. A veces se gana, a veces se pierde, pero pues la vida sigue y tenemos que seguir aprendiendo y trabajando. Y ese aprendizaje, bueno, finalmente, pues hay un fruto de todo ese aprendizaje, así es, ¿no? por supuesto. Y esta fortaleza y estos retos que usted ha tomado. Y ahora, pues, si me lo permite, voy a hablar de esas otras pérdidas, la pérdida humana, la que ya es irreparable y que ya no hay, pues, ya no hay otra oportunidad más que los que tenemos fe, pues en la siguiente vida. Hablar de su esposo, todavía podemos hablar de él, podemos recordarlo. Él fue muy querido por mucha gente en Michoacán y a nivel también nacional. Cuando yo supe de la noticia, pues pregunté a mis amistades, no únicamente de un partido o de otro, a todos en general, un ser humano, pues para quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, muy querido por la gente. Cuando se lo dije también aquí al productor, pues se quedó callado, dice, ¿cómo? Cuando se lo dije a mi papá, ¿cómo? ¿No? Porque a lo mejor nunca lo conocimos de primera mano, pero sabíamos quién era y fue una figura muy querida, muy respetada y muy entregada a Michoacán. Lo vimos hasta sus últimos días trabajando, quizá no los últimos días, pero sí recuerdo, no sé, ahí algunas publicaciones en redes sociales al principio de año. Y me gustaría saber, Adriana Hernández, con esa fortaleza y ese aprendizaje y esa fuerza interior, ¿cómo vivió esta situación de la pérdida de su esposo? ¿Y cómo se ha venido recuperando? Porque yo la veo trabajando, la veo después del luto, la veo en redes sociales y yo digo, claro, yo la quiero entrevistar, yo la quiero conocer porque ¿cómo le está haciendo? Adriana, la mujer, la esposa, la mamá. Ay, Andrea, pues sí, mira, más bien te hablaré, no tanto de la pérdida, espero poder comentarte, porque además lo que decimos ahorita de no olvidar el origen, de ser lo que somos, ahí está el claro ejemplo, ¿no? Híjole, perdón. No se preocupen, les voy a hacer un paréntesis. Hablar del origen y del nunca olvidar de dónde somos
Yo también lo voy a decir para que nos vayamos conociendo un poquito más. Yo soy de Tuxpan, Michoacán, soy hija de migrantes, me fui a Estados Unidos algunos años, allí estudié, regresé. En mi último viaje ya de regreso a Morelia fue en el 2016 y desde entonces estoy aquí. Pero en el 2017 que yo empecé a participar en el noticiero de CB Televisión y yo vi su trabajo legislativo, yo dije, yo la quiero entrevistar porque hay algo que... hay una intuición personal, pero también hay una intuición periodística, los que nos dedicamos a esto. Sabemos cuando hay alguien importante a quien conocer y sabemos cuando solamente son figuras pues que van a pasar, ¿no? ¿No? Fugaces. Cuando yo veo su actividad política y la del ingeniero Sigala y digo, bueno, son dos partidos opuestos que pudiéramos pensar que no se van a entender, ¿no? Hablando desde esa parte. Y cuando les compartí a todos ustedes en aquella campaña en la que perdimos por la presidencia municipal en mi pueblo, pues era la misma historia. Era una mujer del PRI, esposa de un funcionario del PRD. Entonces yo decía, ¿qué pasa? Yo quiero entender esa dinámica de trabajo, de la diferencia de partidos, pero además de que la hemos visto hasta sembrando árboles. Y yo digo, aquí hay una historia de vida muy bonita, claro, no solamente de política o de figura pública, ¿no? Aquí hay una historia humana que es la que yo quisiera pues concluir con ello. Sé que es un momento emocional, pero créame que pues la respeto, la admiro como mujer y por supuesto con ese recuerdo hacia su esposo también muy respetable. Gracias. Mira, Andrea, justamente lo que decíamos en un principio de no olvidar los orígenes, él es el claro ejemplo. Él nació en Durango, de una familia también muy pobre. Y bueno, sí es trascendente, pero más trascendente que él siempre luchó para decir, yo tengo que hacer algo para que las cosas cambien, ¿no? Y él, al igual que yo, y que como yo te decía, siempre invito a la gente a no olvidar los orígenes, esa fue su grandeza. Yo me tocó ver cómo regresó a su pueblo, que es una comunidad en Durango, en la Sierra, Zaragoza, muy chiquitita, 80 casas. Y la gente lo adora. O sea, íbamos y los niños ya esperando el regalo de fin de año, los señores, las señoras les llevamos también su regalo. Tuvo la oportunidad de ayudarles a arreglar las calles de su pueblo, hicimos una capillita, y siempre él orgulloso de su origen. Pero también en la otra parte orgulloso de Michoacán, porque también Michoacán, digamos, que no fue su cuna de nacimiento, pero fue su segunda casa, ¿no? Sí. Y también aquí pues tuvo una gran oportunidad de ayudar a mucha gente. Fíjate que yo tengo experiencias, ya que estábamos viviendo su enfermedad, una ocasión le mandaron decir una misa en la iglesia de la Rosa Mística. Y entonces estábamos ahí y fuimos a llevarle unas flores a la Rosa Mística y se acerca una chica joven y le lleva una botella de agua bendita que acababa de bendecir. Y entonces le dice, se las quiero regalar a ustedes, nos dice. Y entonces mi esposo le dice, no, es que es tuya, ¿no? Le dice, es que es tuya, ¿cómo no lo vas a regalar? Y dice, no, señor, dice, es que usted la necesita más, ingeniero. Dice, yo sé que usted la necesita en este momento, dice, usted no se acuerda de mí, pero en alguna ocasión me lo encontré por el centro, y yo estaba muy desesperada porque me acaban de correr de mi trabajo. Dice, y usted sin conocerme habló, creo que trabajaba en el INE o alguna cosa, no recuerdo dónde dijo. Dice, y usted llamó y me ayudó para que me regresaran mi trabajo. Y gracias a eso, yo hoy tengo mi trabajo y mis hijos tienen, pues para comer. Dice, entonces, a mí no se me olvida, usted seguramente no se acuerda, dice, pero yo a mí no se me olvida que por usted tengo trabajo. Entonces, esas son, Andrea, las verdaderas razones por las que debemos estar aquí. Y esa es la razón por la que él todos los días luchaba. Y más ejemplos de esos, gente que decía, no, es que estamos pidiendo por el ingeniero porque, oye, pero pues no se conocen. No, sí, dice, en una ocasión que vino, estaba haciendo mucho frío
señor ya adulto mayor, se quitó su chamarra y me la regaló. Y dice, ¿y quién se quita su chamarra y me la regala, no? Claro. Entonces, cosas de ese tipo, él era así, él era un líder nato, Sí. o sea, la gente lo quería por cómo era. Y tú bien lo dices, llega un momento en la vida en que no debemos fanatizarnos tanto por los partidos políticos. Yo siempre he sido priista, voy a seguir siendo priista, porque además luego dicen, no, es que ya Adriana es del PRD, ¿no? Por supuesto que yo respeto al partido que le dio esa oportunidad a mi esposo y que lo hizo feliz además, porque él estaba orgulloso también de su partido. Pero mi carrera, mi familia ha sido priista, yo crecí priista y así voy a seguir. Sí. Sin embargo, hay también identificaciones que no deben ser necesariamente políticas. Cuando hay ese fanatismo político, quienes sufren son las personas. Y en este caso, nuestra identificación fue social, porque nos unían los mismos sueños. Nosotros respetábamos, yo lo respetaba a él en sus temas de partido, él me respetaba a mí, pero siempre nos apoyábamos porque al final lo que queríamos era lo mismo, porque su origen era el mismo que el mío, porque el mío era igual que el de él, y porque además nos unía también esa ilusión de que nuestra niña tuviera una mejor vida, un mejor mundo, y que también ella en determinado momento tenga la oportunidad de decidir si participa en un partido o en otro, si crea su propio partido, porque además es de carácter tan fuerte mi hija y tan fuerte que nos ha ayudado mucho, que no sabemos qué vaya a hacer, pero que tenga esa libertad y que no tenga esa fobia, como muchos la tienen, de si porque tú eres azul, tú eres amarillo, tú eres verde, y entonces hay un odio generalizado. Yo creo, Andrea, y de verdad lo digo, que nosotros logramos trascender más allá de partidos políticos y eso se lo contagiamos a mucha gente. Muchas gracias. ¿Cómo se llama su hija? Daniela. Daniela, estás muy pequeña para ver esta entrevista, pero cuando llegue el momento adecuado, esta entrevista es para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Adriana Hernández. Sabía que tenía que conocerla. A todos ustedes, muchas gracias por continuar en la señal del Cubo Televisión. A todo el equipo de la diputada Adriana, gracias Violeta, y a todos los que nos acompañaron. Buenas noches. Un gusto, gracias.